vamos, para ir terminando, a pasar a la otra faceta. Nos estamos dando cuenta como el actual sistema que condena a los estados a financiarse a través de los bancos es perverso y es, en definitiva, costoso para la ciudadanía. La otra vía es la recaudación impositiva. Debemos de saber todos y todas que los gobiernos que hemos tenido en España en los últimos 20 años han desarrollado progresivamente una política de reducción de impuestos. Ya sabéis lo fácil que es reducir impuestos y lo que nos acordamos de ellos en momentos como estos. Siempre pongo un ejemplo que no puede ser más gráfico y contundente. 1978 se pone en marcha el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades también. En aquellos tiempos, en el 78, se fija un tipo impositivo máximo para las rentas de más de, en aquellos tiempos, las rentas más altas, el tipo marginal, del 56%. Es decir, los más ricos de entonces, en el 78, pagaban de su renta marginal el 56% de impuestos. Pues bien, hace 2 años, después de las sucesivas bajadas de impuestos, las rentas más altas de este país, que suelen ser las que van más allá de 120.000 euros al año, pagaban solo el 43%. Ya sabéis que en diciembre pasado una de las primeras medidas que tomó el actual gobierno fue subir los tipos impositivos del impuesto sobre la renta. Los ha subido progresivamente, es decir, en los tramos más bajos ha subido poquito y conforme iba en tramos superiores ha ido subiendo más. Es decir, ha tenido que hacer un esfuerzo que todavía no ha situado el impuesto en los tiempos de finales de los 70, pero ya ha llevado a cabo esa política. Pues bien, si nos damos cuenta, cuando optamos por reducir impuestos en tiempos de bonanza, entre comillas, por eliminarlos, todos y todas conocéis el impuesto de patrimonio, ¿verdad?, el impuesto de sucesiones y donaciones, por llevar a cabo bonificaciones de alto alcance, ahora los echamos de menos. En los presupuestos que se han presentado este año hay un impuesto que se ha subido, entre comillas, que es el impuesto de sociedades. Más que subido es que se le han eliminado bonificaciones y exenciones que tenía. El impuesto de sociedades está fijado su tipo por ley en el 30%, ojo, los beneficios de las sociedades tributan al 30%, pero luego la media es que, según se observa de datos ya de ejercicios cerrados, es que no supera el 20%. Es decir, las empresas en este país no pagan más allá del 20% de sus beneficios. Todos y todas sabéis los que pagáis renta, que las rentas pagan de ahí para adelante. También debéis de saber que la tributación del capital en este país tiene un tratamiento preferencial. Los impuestos que paga el capital son mucho menores de los que paga el trabajo. Y el otro día, rápidamente, cuando se hizo la reforma esta, que viene en los presupuestos, la Asociación de Inspectores de Hacienda sacó un escrito, un informe donde decía que con solo que se hubiera subido el tipo del impuesto de sociedades desde el 30 al 35%, cosa que no se ha hecho, para aquellas empresas que declaran más de 1 millón de euros de beneficios al año, en este país hay muchas, se podría haber recaudado una cantidad adicional, que yo no sé si hablaban, cerca de los 20.000 millones de euros. De eso nada. Cuando se pensó en poner impuestos a los beneficios de los bancos hace 3 años, salió Trichet, salió Fernández Ordóñez diciendo que como a los bancos se les va a poner un impuesto, que eso va a redundar en que el crédito no va a fluir. Pues no se le ha puesto impuesto y el crédito tampoco fluye. Cuando se habló del impuesto a las transacciones financieras para evitar que se sigan produciendo estos movimientos que tanto daño hacen a la población, rápidamente todos dijeron que no. Sarkozy lo lleva en su programa, ya lo sabéis que ocurre en Francia, ¿verdad? Pero de momento es algo que sigue sin ocurrir. Y terminamos con otra de las cosas que no se le han puesto coto desde el inicio de la crisis y que tiene mucho que ver con esa amnistía fiscal que antes decíamos. Son los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales siguen estando ahí. Son los lugares donde
quien tiene mucho dinero, porque si queréis una cuenta en Suiza como la que tiene Botín y algunas otras celebridades de este país, necesitáis 2 millones de dólares, y si no los tenéis, pues tenéis que arrachear con los bancos de aquí al lado. Pues bien, los paraísos fiscales siguen ahí, con el secreto bancario, sin facilitar ningún tipo de información a las haciendas públicas, y como decía Hernández Vigueras en uno de sus libros, los paraísos fiscales socavan las democracias. Porque cuando hay rentas, cuando hay beneficios que no pagan impuestos, al final lo que estamos viendo que está ocurriendo es que la vía que están utilizando los gobiernos no es redoblar los esfuerzos contra el fraude, sino por el contrario, ir directamente a recortar los gastos. Los paraísos fiscales están creados expresamente para que quien tiene mucho no pague nada, igual que las fórmulas de inversión colectiva como las SICAV, que ya me imagino que ya todos y todas conocéis, porque sé que sois gente instruida, que os preocupéis por aprender estas cosas, y nos damos cuenta y se nos queda la cara de tontos cuando las mayores fortunas de este país invierten y ganan mucho y no pagan nada a Hacienda. Entonces, frente a eso de que no queda más remedio que austeridad y no queda más remedio que recortar gastos, hay que reivindicar que sí hay alternativas que pasan por reforzar lo público, porque lo público hay que financiarlo, y lo público de toda la vida se ha financiado a través de las aportaciones progresivas de los miembros de una sociedad. Aportaciones progresivas que en la actualidad pueden evadir sin ningún tipo de problema. No solamente sin ningún tipo de problema, sino facilitando lo que en los últimos días se ha conocido como la amnistía fiscal. Termino con esta pequeña nota para reírnos un poco. El día de San Juan, va a ser 2 años, aparece una información en los periódicos. Se ha detectado en España, decía la nota, entre 500 y 1000 titulares de cuentas en un banco suizo. Y vosotros diréis, ¿por qué? Bien, la inspección de Hacienda que funciona. Miedo. La inspección de Hacienda no puede saber ningún titular en ningún paraíso fiscal porque el secreto bancario ampara estas cuentas. Los que me habéis oído alguna intervención ya lo sabéis. ¿Queréis saber cómo la Hacienda Pública tuvo conocimiento de esos casi 1000 titulares de cuentas bancarias en Suiza? Pues resulta que un currante de ese banco, despechado, imagino, metió un CD en el ordenador, volcó toda esa información, salió por pies de allí, se fue a la Hacienda francesa y le dijo, aquí tengo algo que te puede interesar. Y la Hacienda francesa dijo, ¿cuánto pides? Trato hecho. Había corrido un riesgo el hombre, ¿no? No podía salir así. La Hacienda francesa se pone a ver quién hay ahí y descubre una parte de titulares alemanes, belgas, italianos, españoles, y le dice a la española, bueno, ahí van los que te tocan, tú verás lo que haces con ellos. Y ahora viene lo triste, tú verás lo que haces con ellos. Rápidamente, cuando esa información trasciende a la prensa, claro, todos los titulares se dirigen al banco y le dicen, pero capullo, que yo tenía los cuartos, pues tú me dijiste que nadie me iba a saber. Y el banco suizo, sin problemas, dice, no, estén ustedes muy tranquilos, porque nosotros no vamos a proporcionar ninguna información a la Hacienda española, porque no declarar ingresos de capital en Suiza no es un delito. Como aquí no es un delito, nosotros eso no lo vamos a hacer allí. No obstante, pues la agencia tributaria dice, bueno, vamos a ver si podemos sacar algo de esto en claro. Y en vez de iniciar una inspección de oficio, en vez de llevar adelante todo un proceso sancionador, que sabéis que en temas fiscales un proceso sancionador acaba con una multa gorda, con una regularización importante, en definitiva, sacándole todo lo que se le puede al que ha defraudado. En vez de hacer eso, la Hacienda hizo lo siguiente. Estimado contribuyente, hemos tenido conocimiento de que es usted titular de una cuenta bancaria suiza. Le comunicamos que tiene usted un plazo determinado para regularizar su situación y pagar un 20% de recargo. La mitad de los contribuyentes digo, ah, qué bien, pues bueno, si es un 20%, vamos allá. Listo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día, luchar contra el fraude
con paraísos fiscales, con legislaciones que protegen a los que defraudan, con ganancias de capital que son capaces de ocultarse y de acumularse en fórmulas legales, es prácticamente imposible. Por lo tanto, la solución que requiere fomentar lo público y negarnos a su desmantelamiento por decreto exige cambiar estas reglas de funcionamiento, que son reglas de funcionamiento que, como acabáis de escuchar, están perfectamente ancladas en la Unión Europea, en los organismos internacionales, y que evidentemente todos y todas sabéis que el gobierno que ahora mismo tenemos no va a mover un dedo para quitárselas encima. Por lo tanto, está muy bien que haya muchos grupos que se organizan, que luchan, que trabajan y que se movilizan, porque ya sabéis que lo que nos viene solo se va a conseguir en la calle, ¿verdad? Al final, de tiempo atrás, cuando se convocaron elecciones, pues es verdad que el sistema es el que es, nos gustará más, nos gustará menos evidentemente, pero salvo que haya un frente popular amplio que se presente con esas intenciones de cambiar radicalmente el funcionamiento de las cosas, la otra opción es gestionar lo posible, entre comillas, y lo posible mientras no se cambien esas reglas del juego, pues es asumir con resignación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entre todos y todas ahora podemos poner en común, porque yo siempre digo, pues habrá alguna duda, alguna pregunta, está bien, pero casi siempre lo que ocurre es que hay reflexiones, que la gente pues da su punto de vista, y en definitiva lo importante es que transmitamos claramente que hay vías para evitar lo que todos nos están vendiendo como inevitable, ¿no? Pues nada, muchas gracias.